Bienvenidos amigos a esta edición de su programa Ciudad Capital con Raúl Hernández, un servidor. Estamos, señores, en la posteridad de esa celebración que siempre esperamos cada año, la Navidad, ¿verdad? El 24 de diciembre, que fue ahora el fin de semana. Los dominicanos, dominicanas, mucha gente que reside aquí en nuestro país, un país bendecido por la obra de Dios Todopoderoso, pudimos compartir en familia para disfrutar del manjar que representa para nuestra cultura gastronómica, ese compartir que le llamamos Nochebuena, y que realmente el 25 de diciembre es donde realmente la fecha que se ha establecido para celebrar el natalicio del Señor Jesús, de Jesucristo, ¿verdad? Enviado por Dios, hecho hombre, y que nace un 25 de diciembre, de acuerdo a lo que se estableció y que vamos a discutir, vamos a analizar con una persona muy versada en esos temas, en esta edición especial que llamaría así, porque estamos precisamente en las festividades de las Navidades, que empezaron, como hemos dicho, el 24 de diciembre, que es la Nochebuena. Hay otros países, en Estados Unidos realmente se celebra el 25 de diciembre, no se hace esa tradicional Nochebuena como la hacemos nosotros. Los norteamericanos celebran lo que es el Día de Acción de Gracias, que tiene lugar el último jueves del mes de noviembre, lo que llaman el Thanksgiving, que eso responde ya a un elemento muy propio, muy particular de la historia desde la fundación de ese gran país que son los Estados Unidos. Nosotros celebramos, repito, nuestra Nochebuena el día 24, gracias a Dios. Ocurrieron muy pocos hechos lamentables y que podemos señalar como unas navidades muy tranquilas, muy pacíficas, donde la gente realmente celebró. Y hay que destacar un elemento importante, señores, porque esto lo recuerdo yo en la adolescencia. Antes, la gente salía en las calles, frente a sus hogares, en las esquinas, en los barrios, en las urbanizaciones, en todo el país, a lanzar fuegos artificiales, y yo quedé muy marcado porque en mi adolescencia un amigo prácticamente perdió uno de los dedos de la mano porque estaba con su padre, estaban ahí manipulando esos juegos artificiales, y le comentaba a mi hijo Raúl Andrés cómo ya ha ido esa práctica decayendo en nuestro país de utilizar ese día o la noche de Nochebuena, valga la redundancia, para lanzar cohetes, es decir, los llamados fuegos artificiales. Gracias a Dios que esa tradición ha ido perdiendo fuerza en el país. Sí, el 31 de diciembre es utilizado realmente para esos fines, pero claro, hemos observado en nuestra cultura dominicana que cada día, cada año es menos la tradición de utilizar fuegos artificiales. Y qué bueno, no hay que llegar a esa situación de ver que ocurra un hecho lamentable en una familia y que entonces, en vez de convertirse en un espacio para el disfrute y la celebración, se convierta esto en un dolor de cabeza para las familias dominicanas que tengan que ir al área de urgencias o la llamada emergencia a las clínicas privadas en los hospitales públicos, porque hay que llevar a un niño o a un adulto que haya sido afectado por este asunto de los juegos artificiales. Ustedes recuerdan que antes en las calles, por ejemplo, de la ciudad capital, uno observaba en las Núñez de Cáceres, en muchos lugares, que habían personas que establecían un área de venta, un kiosco para vender estos fuegos artificiales. Gracias a Dios ya esa práctica ha ido realmente casi prácticamente desapareciendo en nuestras ciudades. Así que, repito, agradecemos que Dios realmente nos ha protegido en estas Navidades que han sido bastante tranquilas, aunque realmente han ocurrido hechos que son de lamentar, que uno no desea, este asunto que ha tenido lugar, por ejemplo, en la zona fronteriza en el país, con varias muertes de dominicanos que consumen el llamado clerén, y que se ha determinado que un componente químico que es mortífero, el metanol, ha provocado muertes ya de una docena de dominicanos, y hay más de 30 afectados por esta situación. Vamos a ver si logramos traer a nuestro amigo Carlos Rodríguez, quien es el director de comunicaciones del Ministerio de Salud Pública. Con él hemos conversado para traerlo mañana aquí en su espacio Ciudad Capital con un servidor Raúl Hernández, para tratar esta situación que ha afectado a muchas familias
especialmente en una zona específica en Pedro Santana, en la zona fronteriza, donde muchos dominicanos consumen lo que es el clerén, una bebida artesanal que se prepara de manera muy rudimentaria en Haití y que se ha establecido que tiene un componente llamado metanol que ha provocado la muerte ya de una docena de dominicanos. Un hecho muy lamentable que enluta a familias dominicanas que en vez de estar celebrando, repito, estas navidades, y entonces hoy en día tienen que estar en una funeraria rindiéndole honor ya en la última morada, ¿verdad? Llevándolo a un cementerio. Imagínense ustedes un 24 de diciembre en este tipo de cosas. Pero una de las cosas que leí en la prensa fue que a estas porciones que la gente, estos envases que utilizan aquí en diferentes colmados, en Elías Piña, en San Juan, en esa zona, la gente le llama una recarga, señores, vean bien. Eso cuesta unos 30 pesos y la gente va a un colmado y dice, dame una recarga, y esa recarga nada más y nada menos que es una botella pequeña que es de refresco, por ejemplo, y la utilizan para colocar ahí en esos recipientes el llamado clerén, habiendo otro tipo de bebidas que son normadas en República Dominicana, que tienen registro sanitario y que el Ministerio de Salud Pública vela realmente para evitar que este tipo de situaciones ocurran, pero yo no sé hasta dónde vamos a aprender los dominicanos para dejar de lado este tipo de práctica, de estar consumiendo cosas que no tienen ningún tipo de supervisión de parte de las autoridades, en este caso de salud pública. Es un hecho muy lamentable. También otro caso que siempre vamos a referirnos aquí en este programa es lo que tiene que ver con el tránsito en las ciudades, por ejemplo, como la ciudad de Santo Domingo de Guzmán. Esto provocó el pasado 24, en horas de la madrugada, que un joven periodista perdiera la vida, apellido del Orbe, porque alguien viene y se cruza en rojo, entonces impactó un vehículo que a su vez impactó a este joven periodista que trabajaba en una cadena de noticias nacional, y entonces pierde la vida, imagínense ustedes, un 24 de diciembre, producto de la imprudencia de un conductor que a lo mejor iba tomando alcohol sin controlarse, y entonces miren la consecuencia devastadora para una familia que ve a uno de sus hijos, a un hermano, a un esposo, perder la vida a un padre. Un hecho muy lamentable de las cosas que ocurren aquí en República Dominicana, porque no se respetan las señales de tránsito, no hay un sistema de consecuencia, y es algo realmente, una gran tarea que tenemos todos por delante, no solamente las autoridades, sino el pueblo dominicano en sentido general. La ciudadanía tiene que crear conciencia de que hay que respetar las leyes, porque un país donde no se respeten las leyes realmente no se puede calificar de una sociedad civilizada. Nosotros vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a compartir con nuestro amigo Luis Fernando Graciano, quien es teólogo, es pastor de la Iglesia Evangélica Cristiana en nuestro país, un joven que domina muy bien estos temas que vamos a discutir a propósito de la celebración de las Navidades en nuestro país y en el mundo. Así que, señores, estamos en Hilando Fino TV, una ventana al mundo que nos conecta con los dominicanos, con todos aquellos interesados en lo que ocurre en nuestro lugar nativo, no importa dónde se encuentran en cualquier lugar del planeta. Así que después de esta pausa comercial, vamos a regresar con nuestro invitado en el día de hoy, Luis Fernando Graciano. Hilando Fino TV, televisión a otro nivel. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la presente ronda informativa de nuestro canal Hilando Fino TV. A esta hora les saluda Gina Caldera y comenzamos a revisar noticias. Deprimente la forma como el gobierno dominicano a través del Plan Social entregó cajas navideñas en el país. Así lo expresó el candidato presidencial del Partido Demócrata Institucional, Ismael Reyes, al observar imágenes en las que se veían cajas lanzadas a la gente que las necesitaba. A juicio del abanderado del PDI, Ismael Reyes,
Un triste espectáculo aconteció en República Dominicana cuando una multitud de dominicanos pobres, después de esperar bajo el sol frente a una entidad del gobierno, por fin abrieron la puerta para que las personas entraran a recibir una caja que da en diciembre el presidente Danilo Medina. Observen ustedes cómo al entrar en tumulto tumban, estropean y pisotean sin la menor compasión a personas envejecientes y a jóvenes que salen heridos para entrar despavoridos a toda prisa antes de que se acabaran las cajas para que les dieran una y así poder tener algo que comer para la cena de Navidad. Qué penoso, esto lo sentenció el dirigente. Expresó además que el gobierno del PLD sabe que manteniendo a la gente en la miseria y la pobreza le sacan ventaja, porque para las elecciones de cada 4 años, por cajitas con un poco de comida y por unos pesitos, logran que la gente vote por ellos. Y en más noticias, el Ministerio de Salud emitió una alerta nacional ante casos de muertes por Cleren. Autoridades confirman la muerte de 12 dominicanos de 33 afectados. Una alerta de salud nacional con búsqueda activa de casos fue emitida por el Ministerio de Salud ante el brote de intoxicación asociado al consumo de Cleren contaminado con metanol en la provincia de Elías Piña, que ha provocado la muerte de 12 dominicanos de un total de 33 afectados detectados hasta el momento. Con la alerta del Ministerio de Salud mantiene instrucciones de la búsqueda activa de casos en todo el país, con hincapié en las provincias fronterizas, que es donde más se consume este tipo de bebida casera de origen haitiano. Y pasamos al plano internacional. En Perú, Alberto Fujimori pidió perdón y agradeció el indulto otorgado por el presidente de ese país, Pedro Pablo Kuczynski. El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, concedió este domingo indulto humanitario al exmandatario Alberto Fujimori, quien está hospitalizado desde el sábado y que cumple una condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad. El presidente de la República, en uso de las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Perú para tales fines, decidió conceder el indulto humanitario al señor Alberto Fujimori y a otras 7 personas que se encuentran en similar condición, señaló la presidencia mediante un comunicado. El presidente firmó el indulto solo a 3 días después de evitar su destitución por el Congreso, gracias precisamente a la abstención de un grupo de 10 fujimoristas liderados por Kenji Fujimori, hijo menor de Alberto Fujimori. Y de esta manera finalizamos el presente avance informativo. Recuerde que estas y otras informaciones puede verlas ampliadas en nuestro periódico digital sincortapisa.com, las noticias como son. Entre tanto, los invito a que continúen con la excelente programación de nuestro canal Hilando Fino TV, televisión a otro nivel. Hilando Fino TV, televisión a otro nivel. Amigos televidentes de este su programa Ciudad Capital con Raúl Hernández, ya estamos de vuelta aquí después de la primera pausa en la apertura del programa y estamos en la mesa ya con nuestro invitado Luis Fernando Graciano, quien es teólogo, un joven dominicano muy dedicado al estudio de la Biblia, es profesional en el área de turismo y tuvo inclusive un negocio del cual vamos a hablar cuando era realmente prácticamente un joven empezando en la universidad, que fue un negocio que marcó pautas aquí en República Dominicana, especialmente en la ciudad de Santo Domingo. Bienvenido, Luis Fernando. ¿Cómo te sientes, hermano? Muy buenas tardes, Raúl. Gracias por la oportunidad. Para mí es un honor estar aquí, de verdad. No, para mí realmente, tú sabes que te conozco de hace muchos años, desde cuando tú eras un niño, y tengo una amistad entrañable, con una admiración y un respeto por tu padre, don Fernando Graciano de los Santos, que es hermano incluso de la juez titular de la señora, la doctora Graciano de los Santos, quien es miembro de la Junta Central Electoral en 2 periodos consecutivos. Así es. Doña Rosario y nosotros mantenemos una amistad de muchos años también, y para mí realmente es un honor contar contigo en este programa
para edificar inclusive a la teleaudiencia que nos sigue. Tú sabes que estamos en televisión digital. Incluso la semana pasada leí en un medio de comunicación que la televisión tradicional va en declive. Totalmente. Te puedo citar un ejemplo. ¿Así? Mi hijo Raúl Andrés, mi hijo menor, él ahora cumplió recientemente 16 años, la semana pasada, y resulta que sus amigos, yo he conversado con él y le he preguntado qué ustedes consumen a nivel de televisión. Y me dijo, no papi, que nosotros no vemos televisión. ¿Cómo? Bueno, ellos todo lo ven es en YouTube, en Netflix, ellos se manejan todo a nivel de redes sociales, consumen lo que les interesa. Ellos se sienten presos, oye cómo es, de una programación regular de lo que es la televisión tradicional y no tienen la paciencia que tenemos nosotros para esperar a un programa. Así que estamos nosotros en la televisión digital, estamos en Hilando Fino TV. Así es. Una ventana al mundo, Luis Fernando. Es decir, cualquier dominicano en este momento tenemos un programa, un horario especial porque es de 5 a 6 de la tarde. Un dominicano que vive en Europa, en Suiza, en España, en cualquier punto del planeta nos puede ver en este momento y también diferido en nuestro canal de YouTube también que tenemos personal. Así que estamos contigo en esta primera parte del programa. Yo quiero aprovechar, y va de la mano con el nombre, eso lo hacemos con todos los invitados que vienen a este programa, y es dedicar esta primera parte para que tú nos hables de tu infancia, dónde tú naciste, dónde te criaste, que tú puedes compartir con los amigos televidentes de la ciudad de Santo Domingo, alguna anécdota, alguna estampa de la ciudad, algo que te haya marcado a ti, y por qué no, terminamos siempre comparando nuestra ciudad, que es una metrópoli, con otras ciudades en otras latitudes. ¿Qué tú recuerdas de esa ciudad de Santo Domingo cuando tú eras un niño? A ver. Bueno, primeramente Sí. quiero decirte de dónde nací. Nací Sí. en la ciudad de La Vega. O sea, que tú eres vegano igual que tu padre. Así es, así Vaya, nací en La mira qué Vega. bien. A la edad muy corta, ¿no? Sí. Porque a los 7 años más o menos vinimos acá a la capital. Qué bien. Nos mudamos, vinimos allá, migramos acá a la capital. Sí. Y ya desde ese tiempo hasta el día de hoy hemos residido totalmente aquí en Santo Domingo, en la República Dominicana. Entonces, ¿Y tú recuerdas algo entonces de La Vega? O sea, tú llegas de La aquí Vega- con 7 años. de La Vega tengo No muy guardan- pocos recuerdos. Muy pocos recuerdos Sí, realmente. sí, o ¿Tú sea, recuerdas entonces- vagos así. Entonces, ¿tú recuerdas el cambio de La Vega a la capital, es decir, a la ciudad de Santo Domingo Sí, de un Guzmán? cambio drástico. Entonces, ¿qué tú recuerdas a ver? ¿Qué algo que te haya Bueno, impactado? un choque Sí. fuerte, ¿no? Ya que venimos de un pueblo que es pequeño, relativamente pequeño, Sí. a una ciudad grande. Exacto. Y eso cambió nuestra perspectiva, ¿no? Sí. de ciudadano, ¿no? Aquí en la República Dominicana. ¿Y qué tú recuerdas de alguna estampa? Alguna Bueno, anécdota? recuerdo Cuando llegaste al colegio o al barrio, ¿qué tú recuerdas en ese momento? A ver. cuando llego al barrio Sí. donde vivíamos, nosotros nos Sí, mudamos claro. a un sector que se llamaba Residencial Ofelia. Ofelia. Y yo viví en Marién, Y te vive en María. en la hora que está al lado, frente a Exactamente. Miramar, para que los amigos televidentes Más se o menos ubiquen, lo que conozcan la kilómetro- ciudad capital. Estamos hablando del kilómetro 8 8 de más o la menos, prolongación Avenida Independencia, frente a lo que se llama Miramar, una organización muy conocida. Entonces tú llegas a Ofelia con 7 años de edad. ¿Qué Exactamente. pasó ahí con Luis Fernando Graciano? Vemos la diferencia entre de un joven y de una familia que viene de un pueblo Sí. a un sector de gente que ha nacido en la ciudad, ¿no? Y eso produce como un choque, ¿no? Un choque, ajá. Un choque cultural entre una gente que es un poco humilde, una gente Sí. que es un poco más retraída, a gente ya con cierta habilidad, por así decirlo, Exactamente. más avispada, Sí, así es. más viva, y la forma de hablar. También. Eso sí, la forma de ¿Te hablar. llamó mucho la atención? Sí, a ti? claro, porque todo el mundo hablaba diferente a nosotros. Yo hablaba con la I. Yo vengo de un lugar donde se habla con la I, tú sabes, La Vega. Sí, claro. Y eso había Chocó en ti. eso chocó y había gente que me relajaba, yo me acuerdo. El llamado bullying ahora. Me hacían bullying por Sí, ahora mencionar sí. la I. Sí, claro. Y eso recuerdo, pero luego nos formamos ahí, hicimos amigos y fue creciendo esa relación, ¿no? ¿Y del colegio? ¿Dónde tú estudiaste? Fuimos cambiando. ¿Dónde tú estudiaste? En la primaria, sí. fuimos a un colegio cerca donde Sí. vivíamos, se llama el San Gabriel. Ah, tú estudiaste en el San Gabriel, ahí estudié yo también. Claro, En San Gabriel, un claro. buen colegio, ¿eh? Claro, excelente. Hasta el día de hoy. Exactamente. Salen muy buenos Y mi estudiantes. hermana más pequeña, Janet, también estudió ahí. Qué bueno, estuvimos. Ahí estudió Francisco Javier García, el ministro de Turismo. También, exacto. Estudió que ahí. vivía por ahí cerca Claro, también. claro, vivía en el al lado 8. de nosotros. Ahí En vivía, el 8. En el 8, el sector al lado de nosotros. En el barrio de San José, como Y se yo llama. hice mucho deporte también, ahí en ese sector. Lo que pasa es que tú eres de eso.
Porque tu familia son deportistas, Sí, tu mi padre, familia, tus mi tíos, papá, mi tío. todo eran Mi tío fue selección nacional de nacional. República Dominicana y mi padre también ¿Pero de qué participa. disciplina? Voleibol. De voleibol. Mi padre también participa también en la preselección. Nunca fue, De la selección. no fue seleccionado, pero participó. O sea, tenía un nivel ya O sea, que profesional. tú heredas eso prácticamente, es decir, es una familia deportista. Tengo otro primo también También. que se destacó en el baloncesto. En el Yo baloncesto. también me destaqué. Lo que pasa es que como que uno una decepción cuando yo era joven. Yo podía mencionar eso. No, claro. Yo me involucro en el deporte, tengo esa inquietud desde pequeño. O sea, en el baloncesto. En el baloncesto. ¿Y qué, por ejemplo, qué categorías tú llegaste a practicar? Yo llegué a jugar, ¿Tú jugaste minibásquet? no, minibásquet no. Yo No, comencé infantil. en la adolescencia. Yo comencé alrededor de los 13 años a jugar baloncesto. Bueno, ya esa es la categoría infantil. No, ese se llamaba prenovicio. Prenovision, sí, prenovision. Intermedio. Intermedio, sí, prenovision. ajá. Intermedio cuando yo jugaba. Sí. Entonces yo comencé desde esa edad y ya a los 15 años ya yo era un jugador extraordinario ya. Yo podía jugar a un nivel alto, lo cual me destaqué en el distrito. Todos los torneos que iba siempre hacía buen papel, incluso llegué a anotar muchos puntos y a ser reconocido. Pero cuando yo ya llego a la universidad ya... Pero perdón, eso eran los intercolegiales. No, A nivel de los colegios. A nivel O a nivel de clubes. distrital, a nivel de clubes. A nivel de clubes. Que todavía se conserva. Exacto, sí. Pero aquí todavía no hay un sistema educacional de deporte todavía. En el tiempo donde yo crecí no había, ¿no? No había. Pero antes yo me acuerdo que en los 60, yo creo que en los 40, del 40 al 60 había un sistema Sí, claro. deportivo. Pero entonces tú pasas de practicar ya en principio baloncesto y entonces llegas a la universidad. Tú continúas la práctica deportiva en la Cuando yo universidad. llego a la universidad, yo veo como me desencanto. Ajá. Al ver la falta de inclusión en el deporte nacional. O sea, tú percibiste Percibí eso, sí, porque mi actuación era muy buena y yo competía a un nivel alto. Sí. Pero yo nunca vi que me motivaron, nunca vi que me llamaron, que me convocaron a ninguna práctica en las selecciones, en ningún lado. Entonces eso fue a mí como llevando a yo como a Apartarte, sí. apartarme y a dejar eso. Cuando yo entro a la universidad, yo pertenezco al equipo de la universidad y yo me involucro en la universidad también. Okay. Pero ya en ese momento, ya yo dejo ya de participar en torneos ya, organizados. Y sí. el llamado 21. Tú comienzas a practicar el 21. No, yo comencé a practicar con un maestro y todo, en un club. No, yo lo que digo, cuando tú estás en la universidad, que tú dices que ya tú dejas la Sí, práctica claro, formal claro, del club. sí, en la universidad había un equipo. Ok. Primero comenzamos con torneos entre facultades. Es de facultades. Okay. Como la facultad de mi facultad no tenía equipo, me acuerdo. Tuviste que rolarte en otro. Entonces voy y participo en otra facultad. Me acuerdo yo que era la facultad de sistemas. Ahí es que tú te involucras. Entonces ahí entro ahí a ser parte de eso. Entonces luego de eso se gesta la iniciativa de crear un equipo ahí en UNIBE, que estudié en UNIBE. En UNIBE, Exacto. pero ya de la universidad. De la universidad. No de facultades, sino No, ya un exactamente, equipo. la universidad. Y ahí ¿Y qué comenzamos pasó ahí? a participar entonces en los diferentes torneos que había en la universidad. Pero me interesa algo. ¿Cómo tú te desplazabas en la ciudad? ¿Cómo tú recuerdas la ciudad de Santo Domingo cada vez que tú ibas a una práctica o a una competencia en baloncesto? Mira, habría varias maneras. Yo me transportaba primeramente en bicicleta. Cuando era jovencito, tú sabes, Sí. 13 años, 14 años, siempre andábamos en bicicleta. ¿Y qué tú teníamos recuerdas de nuestra esa época, montándote en bicicleta? ¿Algún riesgo? ¿Tú sentiste algún miedo en algún momento de accidente? Sí, claro. o algo? A mí me marcó una Sí. vez, hay un accidente, Ajá. y me viene a la memoria ahora mismo, ahí en la Avenida Independencia, de un accidente muy fuerte, Sí. de un jovencito que iba en una bicicleta y un carro venía Lo atropelló. y le dio tan fuerte que lo batió así, lo Sí, llevó sí. lejísimo y el muchacho murió instantáneamente. Eso me acuerdo O exactamente. sea, eso te marcó en ese momento. Sí, había un poco de temeridad en el manejo. En ese momento, en ese tiempo. La Pues gente recordamos que la no tenía prolongación- esa educación así en el manejo. La prolongación Independencia le llamaban Carretera Sánchez en Así ese es, tramo así es. y era en principio de 2 vías solamente Exactamente. y después la ampliaron y la llevaron a 4 carriles, 2 de un lado, una dirección y 2 de otro. Exactamente. Pero entonces tú recuerdas ese accidente y te marcó. Sí. Es parte de la ciudad. Es parte de la ciudad. De no tener la educación, de la imprudencia al conducir y entonces Educación ciudadana. ciudadana es lo que falta realmente. Sí, falta mucho. Hemos avanzado mucho, de verdad. Sí. No podemos negarlo también. Hemos avanzado desde ese tiempo hasta este momento. Hemos avanzado. Bien, y entonces en la ciudad de ahora, ¿cómo tú visualizas la ciudad? Hemos hablado de tu etapa de adolescente y ahora. ¿Sabe? ¿Cuál Antes es tu que- valoración? Antes de entrar a esa respuesta, Sí, quiero a mí acordarme que Sí. me marcó mucho también
¿te acuerdas en la Tiradentes? Sí, La gente que tenía, había como unas guaguitas, ¿cómo se llaman esto? Unas vespas, sí. que yo creo que en Samaná todavía existen, que se montaban los estudiantes para ir a la UAS. Ahí cada vez que yo llegaba a ese lugar, ahí yo me montaba en una de ese transporte y ahí bajaba la Tiradentes y era muy interesante, ¿no? O sea, tú recuerdas bueno, que el transporte es parte de la vida cotidiana. Me acuerdo también de la Onatrate. Onatrate, sí. Sí, la Onatrate, eso era un clásico. Sí, te daban un boletito y eran creo que a 5 pesos en esa centavos. 5 centavos. 5 centavos, 10 centavos. Yo lo recuerdo también. Eso en la década de los 80. En la década de los 80. Ya yo más o menos ya estaba ahí ya en deporte y siempre me movía así a diferentes lugares en transporte público. Vamos a dar un salto entonces, porque ya en los 90 tú eres un joven emprendedor. Bueno, tú tienes 90 entonces... el 90 comienza el cambio. El cambio, entonces ya tú estás en la universidad estudiando administración de empresas turísticas y hoteleras. Turística, y entonces se te ocurre la idea de establecer un negocio que marcó una pauta en este país. Sí, estamos hablando de que tú innovaste. Y me gustaría que me hable de eso. ¿Qué ocurrió en esa etapa de tu vida? ¿Cómo era la ciudad? Porque mi interés es ver también el elemento el 90 ciudad. marca un tiempo interesante en la ciudad, donde comienza una apertura, un crecimiento. De negocio, de infraestructura notable. Y ahí tú comienzas entonces a idear. Entonces vemos como el pueblo dominicano, que ya una clase de los dominicanos estaba ya conociendo otros países. Sí. Y comienza a entrar una cultura de socializar. Sí. De juntarse en un lugar y poder tomarse un trago, tomarse un buen café, un buen postre, una buena comida. Y eso impacta en la gastronomía. Le da un carácter internacional. Totalmente. Sí. ¿Y dónde desarrollaste tú? Teníamos un café que se llama Café Mediterráneo. Okay. Estaba localizado en la Roberto Pastoriza. Estaba en la Plaza La Lira, se llama. Bueno, pero entonces... al lado de la Bolera. Estamos hablando del polígono central. El polígono central, ¿Y qué ocurrió ahí? A ver, ¿qué ocurrió ahí? No, un impacto. Sí, un impacto. Sí, esa área se estaba llenando de restaurantes, de tiendas. O sea, se notaba un crecimiento. La infraestructura estaba creciendo, las bienes raíces, estaban haciendo edificios nuevos. Y había un público que consumía esas cosas, que consumía ese tipo de alimentos, ese tipo de comida, ese tipo de lugares. Porque tú eras muy joven. Entonces, yo era muy joven, sí. Entonces, ¿cómo se te ocurrió esa idea? Desde la universidad. Yo todavía no me había graduado de la universidad y claro, ya estamos incursionando en eso. ¿De qué edad estamos hablando? ¿21 años? Más o menos, sí. 21 años de edad. Sí, más o menos 21 años. Pero ¿cómo tú vas donde tu papá y le dices, yo voy a hacer un negocio? Es decir, eso vino una iniciativa de uno analizar una oportunidad. De poder traer una oportunidad. Sí, claro. Joven, 21 años. Y emprendedor. Y le solicitamos eso a nuestro padre y incursionamos entonces en ese negocio. Entonces estamos hablando de Café Mediterráneo. Café Mediterráneo. ¿Qué tú ofertabas ahí? Era un lugar ¿Qué marcó ese Café Mediterráneo en esa época a nivel de diferencia? Yo me acuerdo que en el país y aquí en la República Dominicana habían alrededor de tres negocios de ese tipo. Más o menos similares, ¿ah? Más o menos similares. Sí. No tan centrado o tan focalizado en el café, que era el punto fuerte que nosotros teníamos. Sí. Porque la idea mía era traer un lugar donde pudiéramos internacionalizar y poder tener café de diferentes lugares. Ahí yo también comercializaba café de Sumatra, café jamaiquino. Yo lo traía de Estados Unidos y lo vendía ahí. También teníamos aquí, se producía un café saborizado, sabor a vainilla, chocolate, y fuimos introduciendo esa cultura. Tú fuiste un innovador, porque entonces te adelantaste a Starbucks. Porque eso lo hace un tipo de Starbucks, así sí, más o menos. Te adelantaste con los años, porque estamos hablando del 90, y Starbucks realmente comienza en la década de... Bueno, Starbucks más o menos no, Starbucks un poco más antes, ya Starbucks estaba Pero ya. como está hoy. Exacto, lo que pasa es que Starbucks todavía no tenía ese auge mundial que ha alcanzado franquiciado ahora. Como está hoy en día. Exactamente. Entonces, ¿qué tú recuerdas de ese tipo de público que iba? ¿Quiénes iban a tu negocio? Ahí habían políticos. Sí. Te puedo mencionar políticos que iban ahí, empresarios, hijos de empresarios, muchos estudiantes también de la universidad donde yo iba, de UNIBE, y mucha gente de muchos tipos de público no iba ahí. Pero básicamente gente que entendía esa oferta que nosotros estábamos gastronómica, porque era innovadora. Exactamente. Era viendo el café, pero era desde otra óptica. ¿Tú tuviste algún miedo en tu negocio en ese momento? ¿Qué tú recuerdas? Por ejemplo, hoy de en seguridad, día, más o menos. De seguridad ciudadana, hay gente que tiene negocios hoy en día y lo asaltan, y hay mucho temor. ¿Tú sentiste algún temor en ese momento? No, ese tiempo entonces, era un tiempo, ¿dónde está la diferencia?
Yo creo que hay esos años ahora. Yo creo que hay una diferencia ahora, sí. Antes eran más seguros, la gente era más honesta, más centrada en su familia, eran más transparentes. Ahora ha cambiado eso. Yo creo que ha cambiado, yo creo que los medios de comunicación o la internacionalización de los medios de comunicación como el Internet, Sí. que es un instrumento extraordinario. Sí. El futuro llegó, pero también tiene una dimensión totalmente Tiene dañina. secuelas negativas también. Y Tiene su bemoles como todo. creemos que eso ha influenciado culturas extranjeras, Sí. patrones incorrectos han entrado a nuestra nación, como en todos los países, Sí. y han permeado, yo creo que en el deseo de mucha gente de tener dinero, porque Sin importar. el dinero es, el adquirir dinero sin esfuerzo, sin trabajo, eso es una cultura que esta generación está padeciendo, y es por los medios de comunicación. Por ejemplo, hay muchas series ahora de narcotráfico, por ejemplo. Sí. Hay muchos de nuestros jóvenes que están viendo también esos artistas famosos en Estados Unidos que viven de una manera impresionante, con una opulencia, en carros extraordinarios. Ellos quieren ser así, quieren tener eso. Esos son los referentes que tienen. Hay referentes, hay paradigmas que han cambiado. Yo me acuerdo que antes no había nada de eso. Antes todo el mundo lo que estaba era en otra onda, ¿no? En estudiar, en los deportes, en crecer, pero no de esa manera, no como la vemos en el día de hoy. Y entonces, hablando de la ciudad hoy en día, digo, me refiero a la exposición de tantas cosas de fuera, ¿no? De fuera, sí. Que permean, inciden en la sociedad en la cual nosotros vivimos. Entonces, ¿qué ciudad tú aspiras? Ahora con tus hijos, ya tú eres un hombre, ya tú no eres ese jovencito que desarrolló un proyecto, aunque tú sigues siendo joven, pero ya tiene por quién preocuparte, tú una descendencia. ¿Qué ciudad tú aspiras? Yo aspiro a una ciudad segura. ¿Segura? ¿Eso es para ti un prioritario? Yo aspiro a una ciudad segura, donde haya un orden ciudadano, donde la gente respete, qué sé yo, el tráfico, al peatón, donde haya educación en el tráfico. Una ciudad donde, en ese sentido, ¿no? Educación ciudadana, ¿no? ¿Sabes que una vez hace unos años, yo creo que era el alcalde de Bogotá? Sí, Atara Mocus, un matemático incluso, un tipo brillante. Genio. 2 veces fue alcalde de la ciudad de Bogotá. Sí, fue candidato presidencial, yo creo también. Ahí fue un fracaso. Fue un fracaso, pero lo llevaron a un asunto donde la gente lo asesoraron mal. Lo asesoraron mal, pero fue un gran alcalde. Él viene aquí y lo primero que él dice, cuando eso lo leyó en el periódico, dice, esto es un país extraordinario, la gente es amable. Todavía hay pureza, se le ve. El dominicano es un hombre, es una persona alegre, transparente, servicial. Sí. Eso lo percibe todo el como Eso es una fortaleza que tenemos, como país, como dominicanidad. Sí. Pero él dice, wow, pero no hay educación ciudadana. Dijo, así mismo no hay educación ciudadana. Hay que trabajar la educación ciudadana. El dominicano no le gusta hacer fila. El dominicano, cuando tú estás manejando, no puede esperar un semáforo. Incurre en violar las leyes de tráfico haciendo vía contraria. Cuando vamos, mira, algo que me impacta a mí cuando yo voy manejando, y es que yo veo que hay gente que cuando hay una intersección, cuando hay un tapón en una intersección, la gente tapa la intersección, Raúl. Eso no puede ser. Entonces eso crea un caos todavía. Peor, porque la gente, en vez de poder abrir ese espacio para que pueda seguir transitando y fluyendo el tráfico, bloquea la intersección. Obstruye la intersección. Eso es un diario vivir, y más en este tiempo en diciembre en el cual nos encontramos. Lo que tú acabas de decir es titular de un periódico cualquiera. Puede ser. El tema del tránsito, tú lo planteas como un problema nodal, pero tú hablas de la seguridad. Yo quiero seguridad en la ciudad. Tú quieres seguridad. Sí, pero eso viene de la educación. Yo creo que eso es una política de Estado. Yo creo que el Estado debe tomar la carta en el asunto y comenzar desde el día de hoy, desde ayer, a comenzar a educar. Yo creo que la prevención es importante. En todos los sectores es así. Prevenir para no lamentar. Eso es un buen proverbio, ¿no? Claro. Entonces, si comenzamos a educar desde ahora, la próxima generación que viene va a estar educada. Un país educado puede producir muchas cosas importantes en una generación. Por lo menos lo que tú acabas de decir, el ex alcalde de Bogotá dice que valora, ¿verdad?, esa actitud jovial del dominicano, pero notó realmente falta de educación. Totalmente. Bueno,
En esta primera parte hemos hablado, ¿verdad?, de la ciudad capital, esa ciudad que tú recuerdas, más segura. Tú aspiras a una sociedad donde realmente impere el orden y que se plantee, ¿verdad?, la educación ciudadana. Ese tema lo hemos cubierto en el primer segmento del programa. Nosotros nos vamos a una pausa y vamos entonces a continuar hablando con nuestro invitado especial en el día de hoy, pero vamos a hablar entonces de otros temas que tienen que ver con la natividad, ¿verdad?, las navidades, y temas que realmente apasionan a nuestro invitado, que es Luis Fernando Graciano, un joven pastor de la Iglesia Evangélica, teólogo y un gran estudioso, ¿verdad?, verbigracia de la Biblia. Así que, señores, vamos a una pausa y regresamos en breve. Hilando Fino TV. Televisión a otro nivel. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la presente ronda informativa de nuestro canal Hilando Fino TV. A esta hora les saluda Gina Caldera y comenzamos a revisar noticias. Deprimente la forma como el gobierno dominicano a través del Plan Social entregó cajas navideñas en el país. Así lo expresó el candidato presidencial del Partido Demócrata Institucional, Ismael Reyes, al observar imágenes en las que se veían cajas lanzadas a la gente que las necesitaba. A juicio del abanderado del PDI, Ismael Reyes, un triste espectáculo aconteció en República Dominicana cuando una multitud de dominicanos pobres, después de esperar bajo el sol frente a una entidad del gobierno, por fin abrieron la puerta para que las personas entraran a recibir una caja que da en diciembre el presidente Danilo Medina. Observen ustedes cómo al entrar en tumulto tumban, estropean y pisotean sin la menor compasión a personas envejecientes y a jóvenes que salen heridos para entrar despavoridos a toda prisa antes de que se acabaran las cajas para que les dieran una y así poder tener algo que comer para la cena de Navidad. ¡Qué penoso! Esto lo sentenció el dirigente. Expresó además que el gobierno del PLD sabe que manteniendo a la gente en la miseria y la pobreza le sacan ventaja, porque para las elecciones de cada 4 años, por cajitas con un poco de comida y por unos pesitos, logran que la gente vote por ellos. Y en más noticias, el Ministerio de Salud emitió una alerta nacional ante casos de muertes por Cleren. Autoridades confirman la muerte de 12 dominicanos de 33 afectados. Una alerta de salud nacional con búsqueda activa de casos fue emitida por el Ministerio de Salud ante el brote de intoxicación asociado al consumo. Amigos televidentes, estamos de regreso en su programa Ciudad Capital con Raúl Hernández. Estamos conversando con nuestro invitado especial en esta edición de hoy, martes 26 de diciembre del año 2017, un año que está terminando. Y acabamos de celebrar el natalicio de Jesús, de Jesucristo, 25 de diciembre. Pero tenemos aquí a una persona que domina este tema, que sabe realmente de lo que vamos a hablar ahora, porque hay una discusión incluso respecto al tema de cuándo nació Jesús o no, y cuándo se tomó la decisión de determinar que el 25 de diciembre es la fecha del natalicio del Señor Jesucristo. ¿Cuál es tu opinión en este caso, ya entrando en materia con algo que realmente tú dominas, que son los temas religiosos, los temas que tienen que ver con la vida de Jesús? Me gustaría escuchar tu opinión, Luis Fernando. Lo primero que quiero decir es que no hay una sola cita en toda la Escritura, en la palabra de Dios, de que hable de la Navidad. No hay una sola cita. No hay una sola mención. No hay una sola mención de este hecho. Y cuando estudiamos la historia, porque no podemos divorciar la historia de la palabra. La palabra se da en un marco histórico, ¿no? En una línea de tiempo de la formación de una nación que todos conocemos, que es Israel. La Biblia es la historia de la formación de Israel
y es contada a través de generaciones por los actores que vivieron esa historia. ¿Y la escribieron? Bien interesante, sí, la escribieron. Primero era una tradición oral. De padre a hijo, sí, de generación a generación. El padre siempre cogía un primogénito y le transmitía, lo educaba, le transmitía la costumbre, la enseñanza, y él era el primogénito, el responsable de guiar a la nación. Sí. Luego entonces se exige por mandamiento divino que esos hechos se registraran y se escribieran. Pero es importante entender eso, que no hay un lugar donde en la escritura que hable de que Jesús Navidad. Nació Sí. el 25 de diciembre, que es lo que conocemos como Navidad, la natividad, que significa nacimiento, el nacimiento de Jesús. Ahora, pero fue lo que es pasó? importante entender que la Biblia sí habla cuándo Él nació. Bueno, y describe los hechos. Y describe los hechos, pero no se corresponden corresponden a lo que la tradición... Con el invierno incluso. Es correcto, lo que la tradición dice. Ajá. Cuando estudiamos la Escritura vemos que Jesús, para resumirlo, porque sí, claro, es bastante amplio poder decirlo, explicar todo esto, nace en un tiempo, en una temporada, en una fiesta que se llama la fiesta de Sucot, una fiesta bíblica, que era la fiesta donde los judíos hacían cabañas, y ahí entonces nace, en esa temporada, nace Jesucristo. En un pesebre. Nace en un pesebre, nace en un establo, era como un establo. Como un establo. Donde los animales residían, se quedaban, y ahí él nace ahí de manera humilde. No podía ser invierno. No podía ser invierno. Podemos buscar muchas causas de que no. Sí. Primero, ¿cómo una persona, como relatan los evangelios, sí. Nace en diciembre cuando las estaciones en Israel son bien marcadas? Sí, bien marcadas. No como aquí, no claro. Trópico, pero en Israel son bien marcadas. Cuando es invierno, es invierno. Hace frío y nieva. Entonces, es imposible, por el testimonio de la Biblia, decir que Jesús nació el 25 de diciembre. Él nace en la temporada de Sucot. Esa temporada se conoce, oscila entre septiembre y octubre, dependiendo del año. Va cambiando. Aunque hay otros que señalan el 6 de abril como fecha de natalicio de Jesús. Esto es una discusión. Es una discusión, pero se cae porque también, toman de premisa que él nace nace en una fiesta que se llama Pesach. Sí. Pero es imposible porque toman de referencia que Pesach es el séptimo mes. El séptimo mes. Entonces ellos cuentan desde el séptimo mes y 9 meses más, y ahí cae en la misma fecha, más o menos. Sí. Pero cuando tú estudias la Biblia, te dice que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, de la esclavitud, es libertado, Dios cambia el calendario. Hay un hecho significativo aquí, donde Dios le dice, el mes de Nisan, el mes de Abib, que era el mes séptimo en el calendario civil del pueblo de Israel en ese momento, Dios lo cambia de ser el séptimo mes y lo coloca en el primer mes. Entonces nosotros deberíamos ahora contar de una manera diferente esas personas que tienen esa tesis de que él nació en la fiesta de Pesach. Entonces ese hecho ocurrió, como tú señalas, en lo que hoy sería septiembre y octubre, y no realmente en diciembre. Aproximadamente. Pero hubo una decisión de la Iglesia Católica. Hubo un papa que estableció que Jesús nace 25 de diciembre, pero supuestamente era para enfrentar esa celebración pagana que había en ese momento. Totalmente. Hay una coyuntura política. En ese momento. En ese momento donde el Papa, hay un Papa que establece ya es la celebración de esa fecha, que era el nacimiento de Jesús. Pero, ¿de dónde viene esto? Ese era Gregorio I. Será Gregorio, ¿no? Gregorio, sí. Y de ahí viene el calendario gregoriano. Que antes Roma era regido por el calendario juliano. Y después viene entonces el calendario gregoriano. Lo que pasa es que el gregoriano lo que hace unos cambios leves, no significativos. No significativos. Pero los días de la semana se tomaron de los planetas y del sol y la luna. Correctamente. ¿Verdad? Domingo, inclusive cuando tú ves que en inglés se dice Sunday, el domingo es el día del sol, lunes es de la luna. Porque era una de las festividades que los romanos, en el tiempo de la institución del cristianismo, estamos hablando del segundo siglo, tercer siglo, ellos adoraban a ese día. Era una de las festividades primarias dentro de la cultura del pueblo romano. Bueno, pero fue un papa que estableció eso, fue Juliano, que estableció que había que adorar realmente al dios sol. O sea, esa era la idea, ¿no? De dejar atrás una serie de deidades que se veneraban, y entonces había que respetar y el tema del sol. Por así decirlo, sí, tiene validez, pero
Yo Eso es lo que diría se más plantea. adecuadamente Sí. que el pueblo romano, Roma, al igual que Grecia, igual Sí. que Persia, igual que Babilonia, esas potencias mundiales a través de la De la historia, época, claro. siempre han adorado al dios Sol. Sí. Lo que pasa es que siempre fueron asimilando, cada potencia que arropaba a la otra iba asimilando la misma cultura Pero lo que que quiero... procedía de Babilonia. Entonces el dios Sol siempre ha sido el dios de ellos y dentro de su adoración había una multiplicidad de deidades que ellos adoraban. Exacto. Pero el primordial que ellos adoraban era el dios Sol. El dios Sol. Y el dios Sol siempre estaba conectado a los reyes. Por ejemplo, en Egipto, Sí. Horus era el símbolo Sí. del dios Sol, pero el Horus vivo, o sea, el Horus persona era el faraón. El faraón, Entonces, claro. hay una asimilación de una persona ya representada metafóricamente en ese dios Sol en un hombre. Es un hombre que era el faraón. Y así mismo pasó en otras culturas. Así pasó también en Roma. La veneración del hombre. La veneración del hombre. Del Era hombre. una exaltación al hombre, que viene primero desde Babilonia, donde el fundador de Babilonia, llamado Nimrod, que lo menciona la Biblia, Sí. que literalmente su nombre significa rebelde. Es el primer hombre, es el paradigma en la historia de alguien que formalmente se desliga de Dios y que le da la espalda a Dios y comienza a establecer un sistema paralelo al de Dios de adoración, Increíble. donde esto. el hombre es el centro. Sí. Y eso es arropado y es tomado también por las otras potencias, Por otra, como civilización. Grecia, como Roma. Pero lo que quiero destacar aquí entonces, que cuando se toma la decisión papal de declarar el 25 de diciembre como fecha del natalicio de Jesús, lo que fue una decisión prácticamente política. Totalmente. Porque fue para enfrentar esas fiestas paganas que eran... todavía tienen auge en la sociedad. Increíble esto. Pero Increíble. Pero hemos involucionado. Totalmente. Porque la intención de la iglesia era frenar eso. Sin embargo, ¿qué estamos viviendo hoy en día? el Luis mismo Fernando? espíritu que vivían los Paganos. paganos. Entonces, no hemos avanzado. En ese tiempo me viene a la memoria que ellos celebraban una fiesta que se llamaban Saturnalia. Sí, exactamente. Saturnalias. Las Saturnalias. Ajá. Eso era un apague y vámonos, un despelote. Un apague y vámonos. Eso era el llamado carnaval que hoy en día, ¿verdad? Sí, esa gente celebraba, mira, bebían, Y orgías. un desastre. Eso era excesos. Y entonces había homosexualidad. el Papa quería frenar esto, entonces declara, porque es el día más, tengo entendido que el 25 de diciembre, en el solsticio de invierno, es el día más largo. Es el día más largo. Más largo. Totalmente. Y entonces se quiere poner que el anuncio de la llegada de Jesús Exactamente. No, va asociado ese era el paganismo. Eso es tomado ajá. en el inicio de la iglesia, Sí. de los creyentes, y es tomado como paralelo del paganismo. Era que cuando cambiaba de verano a invierno, ajá. comenzaba, ellos le llamaban que el sol iba muriendo. Que el sol, Entonces en diciembre como que el sol va muriendo, va Sí, descendiendo, exacto. va descendiendo. Pero ese día... el 22 llega a su punto más bajo, Más el 22. bajo, el 22. Entonces del 22 al 25 se percibe en el cielo que el sol no se mueve, que está muerto. Interesante esto. Y el 25 5. comienza el sol a elevarse, hasta llegar a su máximo nivel, a su máxima altura. Y por eso ellos le llamaron el sol invictus, el sol victorioso. Y entonces ahí viene que entonces Jesús nace, ¿verdad? Entonces toman ese paralelo. Y la iglesia toma eso. No, para el principio no era así, al principio era para ganar adeptos. Para ganar adeptos. La iglesia quiere adeptos. Sí. Y al saber que Roma es pagana, Sí. y que esas celebraciones que ellos hacían producían un éxtasis extraordinario en la gente, movía sus sentimientos, sabiendo que el hombre es un ser sentimental, Sí. moviendo sus sentimientos, entonces ellos querían atraer entonces a personas, y ahí fue entrando gente. Entonces ellos sacrificaron la verdad por tener gente. Y lo que hicieron fue que hicieron un sincretismo, una unión, una mezcla De elementos. Por así decirlo, sagrados. Sagrados, ajá. Elementos sagrados con elementos totalmente paganos. Totalmente divorciados de un espíritu real de Dios. Y de lo que está planteado en los textos bíblicos. Y de lo que está plasmado en las escrituras. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos celebrando el 25 de diciembre ya por tradición? No hay opción porque la sociedad a nivel mundial ya se ha impuesto que el 25 de diciembre es el día de la Navidad, el día del nacimiento de Jesús. Eso sería una revolución, diría yo. Exactamente. Sería tema para otro programa. Sí, exacto. Bueno, tú sabes que el mayor verdugo de la televisión es el tiempo.
Wow. Yo realmente lamento que no pudimos desarrollar este tema, pero en otra oportunidad vamos a continuar contigo, Luis Fernando, porque tú eres un estudioso de la Biblia y la gente tiene que saber este tipo de cosas. Tú tienes un libro en la mano, ya nos vamos, pero quiero, para que tú lo menciones, porque me gustaría invitar para mañana al autor de ese libro. Sí, y vamos a mencionar algo de esto hoy, pero el tiempo se nos ha ido. Es un libro acerca de República Dominicana, se llama República Dominicana, la tierra de Dios. Interesante. De un querido amigo, hermano, teólogo, historiador, llamado Guarionés Alcántara. Vamos a presentarlo en cámara para ver si los amigos es una obra pueden extraordinaria de un precedente extraordinario para la República Dominicana. A lo mejor lo podemos ver mañana. Sí, podrá ser. Vamos a hacerlo Trata posible. de conversar con el autor para ver si puede venir, porque me interesa. Este tema es muy interesante. Vamos a descubrir el origen divino, el origen celestial, divino en la agenda de Dios de la República Dominicana. De la República Dominicana. Interesante ese tema. El origen de la palabra República Dominicana, cómo los libertadores de la nación idearon la creación de la nación, inspirados bajo la guianza del Dios que es trino. El Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy interesante. Se llama Guarionés Alcántara. Vamos a ver, te vamos a comprometer entonces que converse con él para que venga mañana. Seguro no está viendo sería muy por las redes sociales. Voy a enviarle un saludo a él. Escuche, ya es un compromiso, ¿no? Un compromiso para que venga mañana y entonces nos hable de su libro. Así es. Y de esta tierra bendita, señores. Bendecida por Dios. Los nombres, los que participaron, algo extraordinario. Algo extraordinario, así mismo. Bueno, Luis Fernando, hermano, te agradezco que haya venido a este programa es tuyo. Nosotros vamos a despedirnos de los amigos televidentes de Ciudad Capital con Raúl Hernández, un servidor, y en otra oportunidad entonces te vamos a traer para que profundicemos de esos temas tan interesantes sobre el estudio de la Biblia que tú te has dedicado tantos años, ¿verdad?, a conocer a profundidad estos temas. Así que, amigos televidentes, nos despedimos por hoy y continuamos mañana a la misma hora en Hilando Fino TV, que es la plataforma digital que nos conecta con el mundo, en este su programa Ciudad Capital con Raúl Hernández.